¿Qué tal? Soy Edgar Cortés. Para proteger la vida e integridad de periodistas y personas defensoras de derechos humanos se requiere de recursos económicos para asegurar las medidas de protección y que estos puedan seguir realizando su trabajo. Cuando se discutió la creación del mecanismo de protección a estos grupos durante 2011 y 2012, una exigencia era que éste tuviera presupuesto suficiente para que las medidas de protección, como botones de pánico, cámaras de vigilancia, guardias personales, se dieran efectivamente y no fueran promesas vanas. En aquel entonces se logró, gracias a las organizaciones civiles, asegurar que en el presupuesto federal se tuviera que destinar una cantidad exclusivamente para asegurar las medidas necesarias para proteger a periodistas y personas defensores de derechos humanos. Que ese presupuesto estuviera en un fondo para garantizar la disponibilidad de recursos, que dicho fondo se administrara mediante un fideicomiso y que este fideicomiso tuviera un comité técnico y un órgano de vigilancia con participación ciudadana. Y finalmente, que este fideicomiso fuera vigilado por la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Durante los casi 8 años de funcionamiento del mecanismo, los recursos han fluido y se han usado en su totalidad para pagar las medidas otorgadas a periodistas y defensores de derechos humanos. Hasta abril de este año eran 1.169 personas protegidas por el mecanismo. Durante 2018 y 2019, el Congreso no asignó suficiente presupuesto, de forma que para septiembre de cada año ya no se contaba con recursos y hubo que solicitar fondos extraordinarios. La reciente iniciativa del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado para desaparecer 44 fideicomisos incluye a este. Las razones que se dan es la necesidad de destinar mayores recursos a los programas prioritarios del gobierno y combatir la opacidad que han vuelto a los fideicomisos. Al respecto, se puede citar el estudio de la organización Fundar, Fideicomisos en México, el arte de desaparecer dinero público. Es cierto que existe una necesidad de revisar muchos fideicomisos que han sido una forma de corrupción y de robar recursos públicos. El problema de esta iniciativa es que hace tabula rasa y propone una única medida para situaciones muy diversas. Nadie discute que debe ser prioridad la atención a las consecuencias del COVID-19, pero eso no puede ser a costa de otros asuntos también prioritarios, como son la vida y la integridad de las personas defensoras de derechos humanos y de los periodistas. Recordemos que entre 2019 y 2020 han sido asesinados 26 personas defensoras de derechos humanos y 14 periodistas. La iniciativa además propone que el fondo quede bajo la administración de la Secretaría de Gobernación. El problema de un cambio así sería que los recursos para medidas de protección tendrían que pasar por toda la compleja burocracia de la Secretaría de Gobernación y tardar demasiado en poder concretarse. Recuerdo que durante el primer año de trabajo del mecanismo y antes de que funcionara el fideicomiso, se acordó una medida de protección que era darle un teléfono celular a una persona. Luego de 6 meses, era imposible darle esta medida por todas las limitaciones burocráticas administrativas dentro de la Secretaría de Gobernación. Recordemos que el mecanismo protege vidas y eso requiere de acciones inmediatas. Ojalá los senadores tengan presente
esta prioridad durante el diálogo que dicen tendrán con periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Además, los senadores y senadoras deben tener presente que el problema más grave que enfrentan estos grupos es la impunidad y la falta total de acceso a la justicia. Muchas gracias.